Hola, me llamo Chuck Babiloni y hoy te quiero hablar de quien, a mi juicio, es sin discusión el mejor pintor occidental mainstream del último milenio largo. ¿Cómo pintaba Eugène-Henri Paul Gauguin? Pero antes de meter mis manos en los tubos de pintura de Paul Gauguin, déjame que te establezca un minúsculo proemio de comisariado. En este vídeo, por razones evidentes de tiempo, me centraré en analizar exhaustivamente las obras que yo considero que crearon la leyenda pictórica de Paul Gauguin y que lo inscribieron no solamente en la historia de la pintura occidental, más en concreto la reciente, sino en la historia de la pintura. Punto y seguido. Y a buen seguro que ya has deducido qué pinturas van a ser estas o qué corpus va a ser este concretamente. Y sí, ya Paul Gauguin ha entrado en el imaginario colectivo de la humanidad, en nuestros archivos akáshicos. Cada niño que nace en todo el mundo ya posee dentro de sí, aunque él no lo sepa, un registro iconográfico que tiene que ver con lo que pintó Paul Gauguin. Te deshago esta misteriosa adivinanza. Me estoy refiriendo a las obras que creó primero en Martinica y posteriormente, y ya hasta su muerte, en Tahití. ¿Quiere esto decir que no me interesan o que para este vídeo no nos interesan las obras que creó en sus primeros años, en sus años franceses? No, esas obras también son todas ellas, el 100%, obras maestras, pero, como te digo, por razones de tiempo me voy a centrar en su obra, Polinesia. Lo primero que llama la atención en el 100%, cuidado aquí, en el 100% de las pinturas de Paul Gauguin es la utilización de un contorneo innecesario, pero que otorga rotundidad a sus figuras y que por ende las aísla del fondo. ¿Recuerda? Primera regla de la Gestalt. Todo lo que no es figura es fondo, su viceversa también es correcta. Pero esto no solo constituyó un capricho, que lo fue, en todo el corpus pictórico de Paul Gauguin, sino que constituyó también un tipo de movimiento que hoy conocemos como cloisonnismo, neologismo procedente de un tipo de artesanía milenaria asiática de Extremo Oriente que consiste en esmaltar piezas de metal. ¿Cómo se crea esta esmaltación, este esmaltado? Bueno, creando una filigrana de metales preciosos o a veces de aleación en la superficie volumétrica del objeto que queremos esmaltar. Una vez creada esta filigrana y adaptada, como te digo, a su volumetría, el artesano procede a colocar una pasta vidriada en los intersticios que quedan entre esta filigrana. Bien, a esto lo conocemos como cloisonné y de ahí partió el neologismo que dio nombre a este movimiento concreto. Una característica fundamental en el ductus pictórico de Paul Gauguin es que se adscribió constantemente a lo que yo he dado en llamar el lema suficiente es más, parafraseando a ese lema brutalista con el que no estoy nada de acuerdo, aquel famosísimo less is more, menos es más. A veces menos es poquísimo y a veces más es pasarse. De modo que Paul Gauguin es otro de esos pintores a los que yo considero utilizadores de este maravilloso lema que, si quieres, solo utilizo yo. Suficiente es más. Paul Gauguin en todos sus cuadros se cuidó muchísimo de pasarse o de no llegar. Una característica fundamental, hablando de lo cromático en la obra de Paul Gauguin, es su sabia, diría que, si me lo permites, casi hipersabia utilización del juego de complementarios. Te recuerdo que los complementarios son esos colores que en el disco cromático se encuentran absolutamente enfrentados, absolutamente, uno en una acera y el otro en la totalmente contraria. ¿Qué quiere esto decir? Quiere decir que los colores que mejor se amistan complementariamente son, tomando solamente tres pares, verde y rojo, naranja y azul y amarillo y violeta. Verás
que cualquiera de estas parejas luce omnipresente en prácticamente cada obra de Paul Gauguin. Dentro de un instante te hablaré de cómo interpreta Paul Gauguin la construcción de las figuras. Espérate unos minutitos, pero antes déjame que me dedique a lo otro, a lo que no es figura, a los fondos. En los fondos de Paul Gauguin yo advierto una intención ya no abstracta, sino abstractizante, si me permites el palabra. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque siempre Paul Gauguin en sus fondos, a veces también relativos a lo que es suelo, no solamente a lo que es cielo o a lo que tiene que ver con lo etéreo, se remite a una utilización del color que es casi simbolista, pero además es de una parquedad de partida. ¿Qué quiere esto decir? Quiero decir que Paul Gauguin no se complicaba dando pinceladas a los fondos, simplemente se quedaba con un solo color y funcionaba casi como con mancha global. Y sí, las grandes sorpresas se producen cuando esa gran mancha de color interfiere con otra, y es ahí donde se crea un contorno casi táctil, casi rugoso, difuso y en muchas ocasiones pareciera que hasta frotado. Y ahí, en esa linde, comienza otro fondo manipulado con amplias manchas de color, como te digo, nada naturalista. Bien, lo prometido es deuda en Babilonia. Te hablo de las figuras. ¿Cómo construye Paul Gauguin? ¿Cómo construyó sus figuras? Pues básicamente con, atención, una media tinta y una luz. Fíjate si fue parca su intención constructiva. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? A que Paul Gauguin, una vez más, no se complicaba en absoluto. Es casi pintura de la inteligencia más que de la mano, si me permites la expresión. Y esto lo remonta casi a los pintores barrocos del barroco español. Se pinta y ya esto no solamente sirve al barroco español, a Paul Gauguin en concreto, sino también a hoy en día, a 2024, se pinta, digo, esto no lo olvides nunca, con el cerebro. La mano y el resto del cuerpo no tienen nada que decir en relación con esto. Cada pincelada es una decisión mental. Otra característica apabullante en la obra de Paul Gauguin es que nuestro ojo acepta algo que de partida entenderíamos como inaceptable. Sus figuras, que evidentemente son, permíteme la redundancia, figurativas, tenían intención de representar lo visible, sin embargo, nunca arrojan sombra proyectada. Bueno, ¿cómo es posible que aceptemos esto? Bien, porque internarse en la obra de Paul Gauguin es aceptar un montón de sugerencias mágicas de las que ni siquiera tiene noticia nuestra mente. Y nueva aceptación implícita. No existe perspectiva aérea en la obra de Paul Gauguin. Todas las figuras o los fondos están creados por solapamiento. Las figuras del fondo o los paisajes del fondo nunca están más difusos que los elementos que estamos viendo en primer plano o en término medio. Esto, Leonardo da Vinci, por ejemplo, lo habría trabajado con sfumato. Todo lo que tiende a irse del término medio hacia el fondo tiende a esfumársenos de la vista, bien, a difundirse en profundidad. Bueno, en Paul Gauguin no busques esto porque no lo vas a encontrar. La perspectiva aérea no le interesaba en absoluto. La perspectiva solamente se concibe mentalmente porque, eso sí, las figuras que están al fondo lucen más pequeñas, de tamaño menor, que las que están en primer plano, que evidentemente lucen más grandes. Me apoyo en Faine no te tiare, Mujer con flor de 1891. Fíjate aquí que ya se están dando todos estos puntos de los que ya recién te hablé, pero quiero que te detengas específicamente en las manos de esta señorita. Fíjate, son
un solo color y, si me apuras, una media tinta. Eso sí, un color amarillento, llámalo como quieras, ocre, amarillento, terroso, siena, sí, pero que para conseguirlo Paul Gauguin tuvo que mezclar más de 20 tubos de color, de modo que sí, importancia sumarial del color, pero aplicación parca de él. Y sin escaparnos de este cuadro, fíjate lo que ocurre en la blusa. Esa blusa podría funcionar en otro cuadro, en un paisaje, por ejemplo, como cascada. Hacemos zoom en esa blusa y fíjate, podría funcionar, ¿verdad? Como catarata. Podría asemejar una vista de Iguazú o de Niágara. Esta blusa es un concepto abstraccionista de lo que podría considerarse un reflejo de la naturaleza, pero no, es sencillamente una blusa. Sirve a los dos efectos. Esta también es la magia de Paul Gauguin. Y así es como Paul Gauguin se enfocó en la probidad del retrato. Cuando a mí, por ejemplo, me encargan un retrato, lo que implícitamente está escondido en ese encargo es que el retratado adquiera una dignidad no solamente en lo concerniente a su posición social, sino también a su posición ética. ¿Ves? No es tan fácil retratar. ¿Cómo creó Paul Gauguin esta probidad, me atrevería a decir casi decoro al retratar a sus personas retratadas? Pues exactamente echando mano de conceptos abstraccionistas de nuevo. Como te acabo de decir, aquella blusa funcionaba también como evocación del agua salvaje de la naturaleza. Nos desplazamos hacia adelante solamente un añito más y vemos El espíritu de los muertos vela. Fíjate que aquí también se resumen varias circunstancias de las que recién te hablé. El uso maravillosamente magistral de los complementarios, en este caso los complementarios enfrentados específicamente en el lapso, en el arco de violáceos y amarillentos. Pero también quiero que te detengas en algo iconográfico que sucede en este cuadro, y es la utilización de elementos que podrían informar de un decantamiento de Paul Gauguin por lo misterioso, por lo arcano, por lo casi espiritista. Bueno, de hecho, el título de este cuadro hace referencia a esa decantación, pero evidentemente, y como en cualquier pintor, aquí lo que nos interesa es el ductus pictórico. Bueno, quédate con que esta magistral utilización de los complementarios vive aquí un punto absolutamente álgido en la producción de Gauguin. Y por último, déjame que nos detengamos en Nevermore. Fíjate lo que ocurre aquí de nuevo con todo ese arco cromático entre los violetas y los terrosos. Pero también fíjate que ocurre lo que recién te comenté hace unos instantes. No existe matización extrema del color, simplemente las figuras están creadas, una vez más, en la obra de Gauguin, con una media tinta y con, si hace falta, alguna luz. ¿Qué ocurre en este cuadro? Que no hace falta ni siquiera la luz. Con el contorneo innecesario cloisonista y con esta media tinta global está creada la figura fundamental. Pero fíjate en algo que es absolutamente estupefaciente en este cuadro. La almohada es la única luz del cuadro. Si entornas los ojos, si amusgas la mirada, verás, hazlo por favor ahora mismo mientras vemos esta obra, verás, digo, que tu cabeza tiende, no solamente tus ojos, sino tu cabeza a centrarse primero en el retrato. ¿Qué hizo Paul Gauguin? Aquí nos dio la clave de por dónde entrar en la obra. Entramos no por la almohada, sino por la cabeza que reposa sobre ella. ¿Pero por qué? Porque el fogonazo de luz, sabiamente, Paul Gauguin lo ha depositado en ella.
en el objeto que acoge esa cabeza. Y a partir de ahí vamos descendiendo, trasladándonos por el cuerpo de la persona retratada y luego nos acercamos a zonas menos focalmente importantes. ¿Ves? Qué sabia decisión. Paul Gauguin sabía dirigirnos la mirada. No siempre lo que creemos decidir lo hemos decidido. Hoy te he querido hablar sucintamente de la obra pictórica, si bien se internó también en cerámica, en escultura y en silografía, básicamente, de Paul Gauguin, a quien yo considero el terror de las exposiciones colectivas. ¿Por qué te digo esto? Siempre he pensado algo muy divertido, que en mi cerebro funciona de forma muy jocosa, y es el siguiente concepto: ningún pintor vivo o muerto quiere o ha querido que sus cuadros se cuelguen en la misma sala en la que se cuelgan los de Paul Gauguin. ¿Por qué? Por su irradiación mágica, por su misterio, por su arcano a la vista y, sobre todo, y más en lo conclusivo, porque podemos estar absolutamente seguros de algo. Si tus cuadros se cuelgan al lado de los de Paul Gauguin, tus cuadros no serán observados. Me llamo Jack Babiloni y llevo 46 de mis 54 años dedicado al estudio y la práctica de las artes plásticas, la literatura y la música. ¿Te ha servido este vídeo? Por favor, dale al like, suscríbete a mi canal. ¿Qué te parece la obra de Paul Gauguin? Déjamelo, por favor, en comentarios. Hazte miembro de este canal babilónico de platino, de oro, de plata o de bronce y nos vemos en el siguiente. Arigato gozaimashita.